Pocos son los que logran jugar en la Serie Mundial. También son pocos los que llegan a un Super Bowl, pero solo una persona ha sido capaz de jugar en ambos escenarios y no solo es estar presente, es ser estrella y figura en ambas disciplinas. Deion Primetime Sanders es el único atleta en la historia que jugó en la NFL y MLB en la misma semana. Es el único deportista con un home run y un touchdown en la misma semana. Es el único jugador en la historia en anotar un touchdown en 6 formas distintas, además de jugar como receptor, defensivo y en los equipos especiales. Es como si Ohtani, además de pichar y batear, jugara otro deporte profesionalmente. Deion Sanders es inconfundible, su estilo dentro y fuera del campo son únicos y su talento era inmenso. Podías odiarlo o amarlo, pero era imposible ser indiferente a un atleta que jugaba 2 disciplinas al más alto nivel. Pero las polémicas también fueron parte de la carrera de Sanders. Se retiró en distintas ocasiones de ambos deportes, fue recortado, banqueado y hasta arrestado en un par de ocasiones, pero siempre había equipos que deseaban sus servicios. Su vida personal era igual de caótica e incluso llegó a intentar acabar con ella. Es por eso que cuando se habla de Primetime, no podemos referirnos a él como un deportista más. Él marcó un antes y un después en los deportistas multidisciplinas que desde 2006, que colgó por última vez las zapatillas, no hemos vuelto a ver nada ni remotamente parecido al controversial Deion Sanders. Deion Lewin Sanders nació un 9 de agosto de 1967 en Fort Myers, Florida. Desde pequeño destacó en los deportes, asistiendo a la escuela secundaria North Fort Myers en Florida. Ahí se convirtió en una superestrella, destacándose en el americano, en el béisbol y en el baloncesto. Fue en este último deporte donde un compañero de equipo lo apodó Primetime, un sobrenombre que lo definiría. En 1985 es reclutado por los Reales de Kansas City en la 6ª ronda del draft de la MLB, pero no firma con ellos para continuar con sus estudios y conseguir más dinero en un futuro. Decidió quedarse cerca de casa y asistió a la Universidad Estatal de Florida, donde se convirtió en un atleta legendario al jugar 3 deportes. Fútbol americano, donde se desempeñaba como esquinero y regresador de patadas, siendo un All-American en 2 ocasiones, en el 87 y 88, cuando ganó el prestigioso premio Jim Thorpe, otorgado al mejor defensive back del fútbol americano universitario. También practicó béisbol, donde jugaba como jardinero, ayudando al equipo a llegar a la Serie Mundial Universitaria College World Series en 1987. Y en atletismo, donde competía en la prueba de 100 metros planos y en relevos de 4x100, además de salto de longitud. En su último año de universidad decide enfocarse solamente en el americano, donde su actitud, su talento y corazón encajaban más. Pero ese año, el 88, es reclutado nuevamente en el draft de la MLB, en la ronda 30 por los Yankees de Nueva York. Y Deion acepta firmar en esta ocasión, pero decidió no dejar la universidad. Es por eso que ese año Sanders ya era un jugador de ligas menores profesional en el béisbol, pero aún jugaba fútbol americano colegial. Y aquí es cuando el verdadero Primetime nació. Al ganar miles de dólares como beisbolista, se compró carros, cadenas, ropa y muchas gafas de sol, con las que llegaba a los partidos de americano y no solo lucía más que sus compañeros y rivales, jugaba mucho mejor. Es por eso que al acercarse el draft de la NFL al siguiente año, ya era catalogado como un prospecto top 10, pero a muchos les asustaba draftearlo, por el simple hecho de no poder hacerlo firmar, ya que tenía un compromiso legal en el pasatiempo americano, deporte en el que Deion estaba batallando. Y es que su actitud arrogante en el béisbol en esos años era lo peor que se podía ver, recibiendo críticas de sus compañeros, periodistas e incluso de su propio manager. Deion Sanders llegó a declarar que él estaba casado con el fútbol americano y que el béisbol era solo su novia. Es por eso que en 1989 los Halcones de Atlanta toman a Sanders quinto en el draft, sabiendo que Primetime preferiría jugar con ellos que para el equipo de ligas menores de los Yankees. Pero sabiendo esto, el equipo de Nueva York decide llamar a Deion al equipo grande después de poco más de 60 juegos en las menores. Y nuevamente salió Sanders a hacer una polémica declaración, diciendo que ya no necesitaba al americano aunque le pagaran lo mismo que los Yankees.
Muchos tomaron estas actitudes de Sanders como provocativas para conseguir más dinero. El problema es que parecía funcionar, ya que su talento era algo que no estaban dispuestos a soltar tan fácilmente los equipos. Ahora, Atlanta debía convencer a su recién primera ronda de jugar para ellos cuando llegara el mes de agosto. Y para suerte de los halcones, Sanders comenzó a batallar en grandes ligas, por lo que fue bajado a las menores en junio del 89, donde los aficionados comenzaron a provocar a Dion, que incluso llegó a los golpes con algunos asistentes a los partidos, por lo que fue arrestado por primera vez dentro de un campo de juego. Todo esto a meses de arrancar la temporada de americano. Más tarde fue arrestado nuevamente en el hotel del equipo por pelear nuevamente con los fanáticos. Y al no llegar a un acuerdo con los halcones, decidió saltarse la pretemporada de agosto. Justo cuando los Yankees lo vuelven a llamar al equipo grande, donde comienza a despertar el potencial que tenía para el rey de los deportes. Parecía que Sanders ya tenía marcado su destino, ser jugador de béisbol y olvidar el americano. Pero solo 3 días antes del primer partido de la temporada, llegó a un acuerdo de 4 años y $4.4 millones con Atlanta, sin haber jugado un solo partido como profesional. Y ya era el esquinero mejor pagado en la historia de los emparrillados. Pero dudas había. Tenía meses sin jugar americano colegial y no asistió a ninguna práctica ni ningún partido de pretemporada, por lo que cuando llegó el kickoff de 1989, los ojos estaban sobre el esquinero beisbolista novato y respondió de la mejor manera. Regresó una patada de despeje hasta la zona de anotación, convirtiéndose en la primera y hasta ahora única persona en anotar un touchdown y conectar un home run en la misma semana. Porque sí, Sanders seguía jugando béisbol profesional. Así que a los 21 años, Dion era deportista profesional en ambas disciplinas, multimillonario y un espectáculo andante. Terminó el año del 89 con 5 intercepciones, 35 regresos de patada y un touchdown de 65 yardas para los halcones, además de batear para .234, 2 cuadrangulares y 7 producidas en 14 juegos en grandes ligas. Pero sus actitudes fuera del campo y las amenazas a sus equipos con dejarlos por la otra disciplina comenzarían a estirar demasiado la liga. En su segundo año como profesional con los Yankees, Dion comenzó muy mal, bateando debajo de .200. Era el primero en el orden y center field del equipo, ya que el gerente general creía que si Dion estaba contento se comprometería solo con el béisbol y se volvería un jugador élite, por lo que a pesar de los números pobres que ponía, le ofreció un contrato de $2.5 millones por 2 años, ganando más al año que en el americano, por lo que los halcones trataron de demandar a los Yankees, por lo que el contrato se cayó y Dion dejó a los Yankees a media temporada, convirtiéndose en jugador de americano de tiempo completo, por lo que en la temporada de 1990 con los halcones puso muy buenos números, 3 intercepciones, 2 touchdowns defensivos, casi 1000 yardas de regreso de patada y un touchdown de regreso de patada. Parecía que Prime Time nunca se volvería a poner un guante o agarraría un bat. Pero aquí es donde entran los Bravos de Atlanta a la jugada. Siendo de la misma ciudad que los halcones, deciden ofrecerle a Sanders un contrato, llegando así el Prime Time a un equipo que peleaba por el campeonato. Pero las responsabilidades de Sanders en el americano se interpusieron en la postemporada de los Bravos y no estuvo con ellos cuando perdieron la Serie Mundial de ese año. Pero para 1992, en su segunda campaña con los de Atlanta, la mejor temporada hasta ahora de Dion llegó, bateando para un promedio de .304, siendo líder de triples con 14 y volviéndose crucial para que su equipo repitiera la hazaña de llegar a la Serie Mundial, donde Sanders bateó para un impresionante .533. Pero eso no era lo más loco. Esto último lo hizo mientras ya estaba en temporada regular con los Halcones de Atlanta, siendo uno de los mejores defensivos de la liga y el mejor regresador de patadas de toda la NFL, incluso llegando a tener doble juego en un solo día, jugando americano al mediodía en Miami, viendo acción a la defensiva y en equipos especiales, para después volar en privado hasta Pittsburgh para la serie de campeonato contra los Piratas. Nadie había hecho algo así jamás, ni siquiera Bo Jackson.
Pero las críticas seguían. Periodistas y comentaristas apuntaban que le faltaba seriedad, ya que Sanders no estaba al 100% comprometido con ninguno de los dos deportes, llegando incluso a confrontarse con comentaristas en el Clubhouse después de conseguir su pase a la Serie Mundial. La cual perderían contra los Blue Jays ese año, siendo Primetime el mejor de los Bravos. Su figura como deportista dual se consolidaba, las dudas se acababan. Era un jugador Pro Bowl de americano y el mejor jugador en un equipo que peleaba por campeonatos en la MLB. En el 93 continuó en ambos deportes, bateando para .276, robando 19 bases y conectando 5 cuadrangulares, mientras que en el americano conseguía 7 intercepciones, un año promedio para cualquier jugador de estos deportes. Solo que Sanders hacía las dos cosas al mismo tiempo. Llegó 1994 y gracias a la huelga, la temporada de MLB se recortó. Dion terminaría su temporada de béisbol antes y con un equipo diferente, los Rojos de Cincinnati, donde puso números respetables bateando para un .280 y robando 38 bases. En el americano no había sido cambiado de Atlanta a San Francisco y por la temporada de béisbol recortada podría centrarse en el emparrillado y vaya que se notó. Consiguió 6 intercepciones, 3 touchdowns defensivos, el retorno de intercepción más largo ese año siendo de 93 yardas, más de 30 tacleadas, anotando touchdown defensivo en 3 juegos distintos, además de ganar el Super Bowl ese año, siendo nombrado el jugador defensivo y siendo seleccionado al Pro Bowl y al primer equipo All Pro, siendo líder de la NFL en yardas por intercepción con 303, además de volverse rapero y actor de Hollywood. El mejor año de Deion Sanders. El sueño de cualquier persona lo estaba viviendo Primetime, pero la realidad era que se sentía vacío. En una entrevista expresó que después de ganar su segundo Super Bowl, ahora con los Vaqueros, fue el primero en irse porque solo quería dormir. Al siguiente año dejaría el béisbol y se centraría en el americano para regresar después a los Diamantes, ya que quería nuevamente el reto de jugar ambos deportes. Sanders pasaría de los Rojos de Cincinnati a los Gigantes de San Francisco y de los 49 de San Francisco a los Vaqueros de Dallas. Pero no importaba dónde jugara, Deion siempre hacía notar su presencia y los comerciales de él inundaban la televisión, los periódicos y revistas. Era un espectáculo verlo en cualquier deporte y competía al máximo nivel en ambas disciplinas. Pero en los vestidores era otra historia, apartado y callado. Sanders estaba en un hoyo muy profundo, los reflectores y los logros personales no lo llenaban. Incluso en una ocasión llegó a tomarse un bote entero de pastillas de acetaminofén delante de sus compañeros. Era un grito desesperado de ayuda, pero el capítulo más oscuro de Primetime llegaría en 1997. Ese año jugaba para los Dallas Cowboys en la NFL y para los Cincinnati Reds en la MLB. Ya había ganado 2 Super Bowls, había sido jugador defensivo del año y seguía siendo una de las figuras más reconocidas del deporte estadounidense. Sin embargo, su matrimonio se derrumbaba. Estaba agotado física y mentalmente y sentía que su éxito no le daba paz. En la mitad de la temporada y después de no haber dormido por 3 días, Sanders decidió tomar su auto y manejó a alta velocidad hasta un acantilado en Cincinnati, saltando al vacío con la intención de acabar con su vida. Milagrosamente sobrevivió. Salió caminando del auto solo con heridas menores. Después de eso dijo que encontró un propósito nuevo al acercarse a la fe y replantear su vida personal. Tras el incidente, se reconcilió con su familia, se convirtió al cristianismo y comenzó a hablar abiertamente de la salud mental, de su propósito y su fe, diciendo frases como tenía dinero, fama, coches, mansiones, pero estaba vacío por dentro. Hoy, Sanders ve ese episodio como el punto de quiebre que transformó su vida y lo llevó a ser el líder y mentor que es hoy. Deion jugaría su última temporada de béisbol en 1999 para centrarse solamente en el americano, el deporte que más lo apasionaba, donde continuó poniendo números legendarios, incluso jugando tanto a la defensiva y equipos especiales como a la ofensiva, siendo titular en las 3 facetas de este deporte, algo que nadie había hecho jamás y que hasta ahorita nadie ha podido replicar. Dejando el americano por primera vez en el año 2000 para después regresar con los Cuervos de Baltimore del 2004 al 2005, retirándose por última vez, ahora sí, de todos los deportes.
Siempre envuelto en polémicas y críticas por su forma de actuar, vestirse y desenvolverse frente a las cámaras, Primetime fue un antes y un después en el deporte americano, logrando cosas que nadie podría hacer jamás, o que incluso ni siquiera se habían intentado, llevando su cuerpo y mente al máximo hasta colapsar y casi no poder más para después resurgir y continuar con un legado que hoy se ve imposible superar. Al final, los números de Sanders fueron en la NFL 14 temporadas con 5 equipos distintos: Falcons, 49, Cowboys, Redskins y Ravens, con números totales de 53 intercepciones, 1,331 yardas en retornos de intercepción, 9 touchdowns defensivos, 22 touchdowns totales combinando defensiva, ofensiva y equipos especiales, y más de 500 tacleadas a lo largo de su carrera. Además fue 8 veces Pro Bowl, 6 veces All Pro, 2 veces campeón de Super Bowl con los 49 en el 94 y con los Cowboys en el 95. Ganó el premio Jugador Defensivo del Año en 1994 y fue tan dominante que incluso jugó algunos snaps a la ofensiva, registrando 60 recepciones, 784 yardas y 3 touchdowns, siendo en 2011 incluido al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. En la MLB, Sanders disputó 9 temporadas con Yankees, los Bravos, Reds y Giants, jugando un total de 641 partidos con 2,000 turnos al bat, 558 hits, 39 cuadrangulares, 168 carreras impulsadas, 186 bases robadas y un promedio de bateo de .263. Teniendo su mejor año en el 92 con los Bravos de Atlanta, cuando bateó para .304, liderando las grandes ligas en triples y ayudando a su equipo a llegar a la Serie Mundial, siendo el único jugador en la historia en participar tanto en una Serie Mundial como en un Super Bowl. Deion Sanders no solo fue un atleta, fue un fenómeno, el único en la historia en anotar un touchdown y un home run en la misma semana. El único en jugar un partido de NFL y de MLB el mismo día y el único en llegar a la Serie Mundial y ganar un Super Bowl. Un tipo que demostró que la palabra imposible simplemente no aplicaba para él. Sanders blazing around second. Tamper goes over to get the ball. The throw to the plate gets on by. Sanders flies over, and now he is safe at home. He's high stepping. He's to the 10. He wants the 1 and scores the touchdown. I practice like I play.